3 escalofriantes historias reveladas de terror con cámaras ocultas, siniestro horror prohibido. Laura, madre soltera en la Ciudad de México, había escuchado susurros sobre el horror que acechaba en su vecindario. Los rumores de desapariciones llenaban el aire pesado de la colonia, un eco constante que la mantenía alerta cada noche en su camino de regreso a casa tras largas jornadas en el hospital. Su pequeño Diego la esperaba, ignorando los peligros que acechaban más allá de las paredes de su hogar. Sin embargo, la calma se rompió con una tormenta, un catalizador que desató lo siniestro. Su vecino, don Roberto, pasó de ser el amable anciano de la esquina a un personaje inquietante, siempre merodeando, observando, acechando. Cada día, la atmósfera se tornaba más tensa, el aire más grueso. Hasta que su amiga, al percibir el pánico en su voz, le sugirió instalar una cámara oculta. «Es solo precaución», le dijo, intentando calmarla. Con manos temblorosas, Laura colocó la cámara, esperanzada de que sería su escudo contra lo desconocido. Pero al ver las grabaciones, su corazón se hundió. Don Roberto, antes familiar, ahora tenía un aire de peligro. Se movía de noche, conversando con sombras y, lo peor, fijándose en la rutina de Diego. «No puede ser», se repetía como un mantra, aferrándose a la razón. Duda y miedo comenzaban a enredarse en su mente. Una noche, tras regresar del turno, encontró a Diego llorando. «Mamá, vi a don Roberto, estaba mirando por la ventana», decía con miedo. Laura trató de tranquilizarlo, pero el escalofrío que le descendió por la espalda le hizo dudar. ¿Por qué estaba él ahí fuera, en medio de la tormenta? La oscuridad ya no era solo la noche, sino un manto siniestro que acechaba todo lo que amaba. Las historias de desapariciones pasaron de ser rumores a una realidad aterradora. Cuando una nueva desaparición fue confirmada en el barrio, la confusión aumentó. ¿Estaba don Roberto relacionado? Laura se encontró atrapada entre el miedo y la lógica, temiendo que su mente estuviera jugando trucos crueles. ¿Qué pasaría si realmente está involucrado? Ese pensamiento la carcomía. Esa noche, mientras la tormenta rugía, Laura se sentó frente a la pantalla. La grabación comenzó a reproducirse, cada imagen se sentía como un puñal. Pero entonces, algo en el video la arrestó. Allí estaba don Roberto, más cercano de lo que pensaba, merodeando en su patio. Horrorizada, notó una sombra detrás de él, otra figura que se acercaba. Su corazón se aceleró, la adrenalina la invadió, y se preguntó si debía alertar a la policía. Pero 2 palabras retumbaban en su mente: ¿y si ellos son los culpables? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Laura retrocedió, con el sudor frío recorriéndole la espalda. En ese segundo, el sonido del timbre resonó en su casa como un golpe de tambor. Se detuvo, el corazón se le subió a la garganta. Con cada paso que daba hacia la puerta, los ecos de su propia respiración se tornaban cada vez más pesados. Cuando finalmente abrió la puerta, el rostro de don Roberto, distorsionado en una mueca, la atrapó. El reflejo espeluznante de una sonrisa ya no era familiar, era una amenaza pulsante en la oscuridad, y en ese instante, Laura supo que su pesadilla apenas comenzaba. Laura sintió que se le escapaba el aliento. La figura de don Roberto estaba allí, justo frente a ella, como un fantasma que emergía de las sombras. Su mirada fija, vacía y fría, parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Un escalofrío recorrió su espalda y cayó ante la imagen de esa sonrisa monstruosa. No había tiempo para pensar, solo instinto. Cerró la puerta de golpe y, con temblorosas manos, buscó la cerradura, asegurándose de que estuviera bien cerrada. La sensación de seguridad duró poco. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez más fuerte, casi rabioso. «Laura, abre, soy yo, don Roberto», decía con una voz que, aunque familiar, sonaba extraña.
casi forzada. Era como si esas palabras estuvieran llenas de un tono oscuro, una advertencia disfrazada de seguridad. No quiero hablar, don Roberto. Por favor, váyase, respondió con la voz temblorosa. Pero el anciano no se movía, permanecía ahí, inmóvil. En su mente, Laura recordaba cada rumor, cada historia sobre desapariciones. El tiempo se detuvo, solo el sonido del viento y la tormenta las rodeaba, amplificando su ansiedad. Unos segundos que parecieron eternos pasaron, cuando la presión de la tormenta se volvió ensordecedora. Nubes pesadas cubrían la luna, lanzando sombras que danzaban en cada rincón de su hogar. Decidió que debía hacer algo. Sin pensar más, caminó cautelosamente hacia la ventana, temiendo lo que podría ver. Al asomarse, vio a don Roberto aún ahí, pero además a la sombra que había aparecido en la grabación. No era solo una figura, era un niño pequeño, con una mirada vacía y un rostro pálido como la luna. Sus ojos reflejaban nada, pero su presencia encarnaba todo lo que Laura temía. En ese instante, recordó las cartas misteriosas que algunos vecinos habían recibido, advertencias para que cuidaran a sus hijos. El horror de esos mensajes se apoderó de ella, pero, ¿qué hacía ese niño con don Roberto? Las imágenes llegaron a su mente una tras otra, las desapariciones. No eran solo adultos, también eran pequeños como Diego. Su impulso fue correr hacia Diego, asegurarse de que estuviera bien, pero algo la detuvo. La puerta trasera del patio crujió, y lo que la mantuvo cautiva fue un susurro que viajó con el aire frío. Laura, repetía la voz de don Roberto, pero ahora había algo más. Era el niño, que imitaba, Laura, ven. El terror se mezclaba con una curiosidad inquietante. Instintivamente, sintió la necesidad de proteger a su hijo a toda costa. Se alejó de la ventana y, con delicadeza, caminó hacia la habitación de Diego. El corazón latía desbocado, cada paso resonaba en la penumbra. Al abrir la puerta, encontró a su pequeño dormido, ajeno al terror que se desataba afuera. De repente, el ruido en la puerta aumentó de intensidad. Golpes frenéticos retumbaron, casi como un llamado a Laura. Miró a su hijo una vez más, y con cada segundo que pasaba, la angustia crecía en su pecho. Se dio cuenta de que no podía quedarse ahí eternamente. ¿Y si el niño estaba ahí por alguna razón? ¿Y si don Roberto era solo un peón en algo más siniestro? 5 minutos. Eso era todo lo que había pasado desde que don Roberto apareció, pero sentía que la realidad había cambiado para siempre. No sabía si debía abrir la puerta, pero una inquietante sensación la atrapó. ¿Qué pasaría si don Roberto se iba y nunca volvía? Su mente se debatía entre elegir la seguridad de su hogar o abrirse a lo desconocido, a la verdad. Con un súbito impulso, decidió enfrentar sus miedos. Tomó un profundo respiro, se dirigió a la puerta y, alejándose de Diego, la abrió lentamente, permitiendo que un torrente de agua fría y el eco de la tormenta inundaran el umbral. Al abrirse, no solo se reveló don Roberto, sino también la presencia del niño. La sombra imprecisa entró en el hogar, y en ese mismo instante, una voz de los alrededores se alzó: ya no hay vuelta atrás. Laura comprendió que su peor pesadilla estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos aguardaban en esa oscuridad? ¿Podría salvar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Laura cuando la puerta se cerró detrás de la figura sombría. La penumbra parecía arremolinarse en torno a ella, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. El niño, inmóvil en un rincón de la habitación, la observaba con esos ojos vacíos, desprovistos de humanidad. ¿Qué quieres?, se atrevió a preguntar, aunque sabía que la respuesta no cambiaría nada. Don Roberto sonreía, pero era una sonrisa torcida, maliciosa, que helaba la sangre en sus venas. Ven aquí, Laura, dijo con ese tono seductor que la había atrapado antes. El niño necesita jugar. Laura no podía pensar. La urgencia por proteger a Diego era primordial, pero sus instintos le gritaban que la puerta de la razón se estaba cerrando. No quiero que se acerque a él, le advirtió, tratando de mantener la calma. En un giro casi imperceptible, el niño se acercó, arrastrando los pies por el suelo de madera, produciendo un chirrido macabro que resonó en el silencio. Él solo quiere darte amor.
¿No te gustaría eso?, musitó don Roberto, transformando su voz en un canto hipnótico. Las palabras se deslizaban como un veneno, alimentando la curiosidad de Laura. Sin embargo, su mente permanecía firme. No, no quiero nada de esto, replicó con una determinación que apenas parecía suya. El anciano se acercó más, las sombras a su alrededor danzaron como si cobraran vida. Tienes que comprender, Laura. La verdad que ocultas es más oscura de lo que imaginas. El amor no es siempre lo que parece. Las palabras cayeron como un eco en la oscuridad, resonando en su mente, desenterrando recuerdos hace tiempo enterrados. La ciudad no siempre fue así, jamás hubo desapariciones, hasta que este hombre apareció, la tormenta repicaba en el tejado, intensificando la atmósfera irrespirable. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó Laura, sintiendo las lágrimas brotar por la impotencia. ¿Qué les has hecho? Pero en lugar de responder, la sonrisa de don Roberto se ensanchó y el niño empezó a reír, una risa siniestra que parecía ahogarse en un mar de sombras. Sabes que no hay tiempo, Laura, dijo la voz del niño, ahora cargada de una gravedad inquietante. Ella sintió un sudor frío recorrer su frente. Todo en ella quería gritar, correr, pero el terror la mantenía anclada a esa escena perturbadora. A veces, los niños solo buscan un hogar. ¿Estás dispuesta a dejar que el tuyo se llene de amor, incluso si eso implica sacrificio? Murmuró don Roberto, inclinándose hacia ella, la fetidez de su aliento le guiñó a la descomposición. Cada palabra era un ladrillo, levantando un muro entre ella y su hijo. Laura dio un paso atrás, pero el niño se aproximó, su mirada penetrante hacía titubear el corazón de la madre. La habitación pareció encogerse, y la presión del aire se volvió densa. Diego, despierta, gritó, pero su hijo permaneció inmóvil, atrapado en un sueño inquietante. La incertidumbre se convirtió en desesperación. Con un grito ahogado en su garganta, Laura se abalanzó hacia el niño y lo sacudió con fuerza. Un instante después, lo que había sido silencio absoluto se rompió. No te acerques, chilló a don Roberto, sus ojos desbordando rabia, sus manos en un puño. Pero era demasiado tarde, en su mente, una oleada de visiones la embargó. Niños riendo y desapareciendo en la niebla. Sombras y susurros que advirtieron de lo inminente. Laura, paralizada, comprendió que don Roberto y el niño eran parte de un juego mucho más siniestro de lo que ella había imaginado. Cuando el antiguo preciso se abalanzó sobre ella, el tiempo pareció detenerse. El estallido de una risa infantil resonó, y, en un parpadeo, la habitación se oscureció casi por completo. «Estás a tiempo, Laura», dijo el niño, ahora aferrándose a la figura de don Roberto como un espíritu del más allá, y entonces, la tempestad culminó. Un rayo iluminó la habitación, y lo que Laura vio paralizó su corazón. En ese instante, todo lo que pensaba que conocía se desmoronó ante ella. «Diego. Despierta», suplicó, pero el niño solo sonrió y su voz se fundió con el viento. «Ya no hay vuelta atrás». La sombra de la búsqueda comenzó a descender, y Laura se dio cuenta de que la puerta de su vida estaba a punto de cerrarse para siempre. Sin embargo, en las tinieblas, un nuevo susurro emergió: «No están solos». ¿Quién más estaba ahí fuera? La pregunta latía en su mente mientras la tormenta rugía furiosa. Los ecos de la risa del niño resonaban en la profundidad de la penumbra, un canto macabro que se enredaba entre los muros húmedos de la habitación. Laura se aferró a la última chispa de su cordura. Sin embargo, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «No puedo rendirme», se repetía, mientras sus pensamientos luchaban entre el temor y la esperanza. Don Roberto, con su sonrisa torcida, se adentraba más en esa oscuridad. «Ella no lo sabe aún, pero el juego apenas comienza», dijo, como si conversara con un público invisible. La presión aumentaba, los murmullos de una multitud fantasma parecían rodearlos, presionando desde todas direcciones. Laura podía sentir el aliento helado de una presencia extraña, una sombra que se cernía sobre ella y su hijo. «Diego, ven», gritó, su voz ahogada por el peso del miedo. El niño, atrapado entre dos mundos, dio un paso atrás, como si se negara a separarse de la figura espectral de don Roberto. «No puedes tenerlo, no puedes acabar con su vida», suplicó, sintiendo que su corazón amenazaba con estallar.
Pero la respuesta de don Roberto fue solo otra de esas risitas escalofriantes. Pero él es mío, Laura. Aquí, los vínculos de sangre son solo un susurro. El verdadero amor se demuestra con sacrificios. Las sombras parecieron intensificarse a su alrededor, y de pronto, Laura recordó imágenes perdidas, una noche brillante, risas en el parque, una vida antes de que la oscuridad invadiera sus días. Sentía la desesperación en su pecho, como un nudo que se apretaba más y más. No. No me lo llevarás. Gritó con todas sus fuerzas, su voz reverberando en las paredes. Sin embargo, sentía la lucha en su interior desgastándose. El niño comenzó a acercarse lentamente, y Laura luchó contra la atracción casi hipnótica que emanaba de él. Algo en sus ojos, ahora opacos y ajenos, la aterraba, los relámpagos iluminaban la habitación brevemente, revelando la verdad escalofriante, aparecían rostros detrás de don Roberto, sombras de otros niños, de otros espíritus atrapados, buscando compañía. Todos miraban con desespero y anhelo, susurrando a través del viento, ayúdanos, Laura. Las pupilas de don Roberto brillaban con un fulgor maligno mientras sonreía, como si pudiera sentir su miedo. La elección es tuya. ¿Salvarás a uno para perderlo todo o sacrificarás a tu hijo para romper la cadena? Un escalofrío recorrió a Laura, comprimiendo su corazón. La desesperación la abrazaba, y su mente se debatía entre la lógica y la locura. Un grito desgarrador emergió de sus labios: Diego, regresa. Pero el niño se volvió hacia ella. Mamá, ven, dijo con la voz de un infante, pero el eco sonó como la llamada de un ser antiguo, inhumano. En ese momento, Laura sintió la pesada mano de la desesperación cerrarse sobre su garganta, incapaz de soltar el pánico que la mantenía cautiva. Los truenos retumbaron, y en un instante de claridad, la verdad se deslizó a través de su mente. La casa, murmuró para sí misma. Todo en ese lugar olía a muerte y a sombra, a secretos no resueltos. La tormenta parecía cobrar vida, pero el verdadero caos estaba dentro de ella, en su corazón desgarrado. Mientras la lluvia azotaba los cristales, Laura se dio cuenta de que algo más estaba a punto de suceder. Las sombras en la pared comenzaron a moverse más rápido, girando como un torbellino de desesperación. ¿Qué más?, gritó, desbordando furia y terror, y entonces lo entendió: si no hacía algo en ese instante, no solo perdería a Diego, sino que también se perdería a sí misma. En un arranque de valentía, extendió sus manos, dispuesta a sacrificar la cordura por intentar rescatar a su hijo, pero justo cuando su desesperación alcanzó el clímax, la risa del niño cambió, transformándose en un grito agudo que desgarró la noche. Mamá, ayuda. Imploró, y mientras ella lo miraba, en su rostro aparecieron más sombras, transformándose en una multitud de rostros famélicos que la observaban. ¿Te atreverás a hacer una elección?, susurraron en coro las voces. Sombrías. La tormenta estallaba a su alrededor, y con cada relámpago, la figura de don Roberto parecía multiplicarse, como si hubiera más de uno. Laura se encontraba en el umbral de algo mucho más grande. En su mente, una pregunta retumbaba: ¿sería capaz de romper la maldición de don Roberto y liberar a los niños atrapados, o se convertiría en la siguiente víctima de su oscuro amor? Las sombras se arremolinaban, y mientras el clamor se intensificaba, un estruendo estremecedor en la puerta atrajo sus miradas. Algo estaba ahí, dispuesta a revelarse, y Laura sabía que el tiempo se agotaba. La puerta crujió como si un fantasma estuviera empujando desde el otro lado. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna, el aire se volvió denso, pesado, y sus pensamientos giraban sin control. ¿Qué es eso?, preguntó en un susurro tembloroso, pero la única respuesta fue el eco de su propia voz desvaneciéndose en la penumbra. Don Roberto, a su lado, dejó escapar una risa burlona. Siempre llegan tarde, dijo, mirando fijamente la puerta, sus ojos brillando con una avidez inquietante. Las sombras comenzaron a formar siluetas alrededor de él, danzando como si también esperaran el desenlace del horror. Laura no podía rendirse. Tenía que actuar. Si el destino de su hijo dependía del control de esa casa, entonces tendría que encontrar una manera de deshacer la maldición que aprisionaba a esas almas.
Recordó los rumores que había oído sobre el lugar, de cómo algún niño había desaparecido, de rituales oscuros llevados a cabo en las noches de tormenta, de un pacto que un anciano había hecho en busca de la inmortalidad. No dejaré que me lo quites, gritó, enfocando toda su energía hacia el ser que se erguía ante ella. Con cada grito, las voces del coro espectral se volvían más insistentes, casi un zumbido en su mente. Los niños, Laura, los niños. Pero, ¿qué querían de ella? Los ojos de Diego se mantenían fijos, vacíos, atrapados en un mar de sombras. Laura sabía que debía reconstruir el vínculo, el amor puro que unía a madre e hijo. Se lanzó hacia él. Diego, recuerda quién eres. Tú eres mi niño, ven a mí, pero el pequeño permaneció inmóvil, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los condenados. Un destello en sus ojos, pero también un brillo de desesperanza. Entonces, una voz familiar, dulcemente conocida, se filtró entre las sombras. Mamá, ayúdame. Era su voz, pero distorsionada, raspando el interior de su cráneo como un áspid. Don Roberto ladeó la cabeza, riéndose. ¿Ves? Se lo diste tú misma. La madre siempre confía en el niño, y él, hizo una pausa, él siempre juega su papel. Rió de nuevo, esa risa mefistofélica que le erizaba la piel. El golpe en la puerta se intensificó, resonando como un martillo. «Abre», exigió una voz profunda que pareció hacerse eco por toda la casa. Laura sintió que su estómago se encogía. La puerta temblaba, como si una fuerza invisible estuviera tratando de abrirla. «Déjame entrar», gritó la voz. Un instante de calma se apoderó del lugar antes de que la tormenta exterior arremetiera con furia. La lluvia caía como castigo, los truenos resonaban como un llamado ancestral a la defensa. Laura, en un estado de pánico e instinto, se volcó hacia el niño. «Diego, si me escuchas, tienes que pelear. Recuerda lo que hay entre nosotros». La figura de don Roberto se difuminó bajo la tormenta, mientras los rostros en la pared comenzaban a susurrar, se unían al clamor del niño atrapado. «Ayúdanos, Laura, ayúdanos». Fue entonces que el niño parpadeó, y por un breve momento, su mirada fue la de su hijo amado, pero las sombras no estaban dispuestas a soltarlo tan fácilmente. Comenzaron a cubrirlo como una niebla oscura, y Laura se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. La puerta estalló con un estruendo. Laura se giró justo a tiempo para ver un ser colosal y encapuchado avanzar, luces centelleantes brillando en su interior, como un monstruo salido de una pesadilla. «Soy el guardián de los pactos», resonó su voz profunda, «y he venido a cobrar lo que es mío». Laura sintió su corazón latir con fuerza, el terror la paralizó. «No. Déjame. No te lo llevarás», clamó, sabiendo que estaba en la encrucijada de un sacrificio aún más oscuro que el que la rodeaba. Mientras el ser levantaba su mano, el tiempo se detuvo. Su mente intentó buscar una solución, desesperada por liberarse de las ataduras de su propia creación. Entonces, con un grito, Laura lanzó su mano hacia el medio del torbellino de sombras y luz. «Si tienes que llevarte algo, llévame a mí en lugar de a él». Pero la respuesta no vino de aquel ser aterrador, sino de las sombras. Una elección, siempre una elección. Y con eso, la habitación empezó a girar peligrosamente alrededor de ella. ¿A dónde se llevan esta vez las almas?, titubeó Laura, mientras el terror se presentaba en su rostro. La verdad del destino se acercaba, pero ¿cuál sería su precio? El aire vibraba como un tambor, las sombras envolviendo a Laura y al niño, haciendo que la casa misma pareciera con vida. Su corazón latía con fuerza, bombardeando su pecho como si quisiese escapar. La risa de don Roberto se había desvanecido, y, de repente, la presencia de aquel ser gigantesco parecía ser la única fuente de sonido en el oscuro salón. «Siempre hay un precio», dijo nuevamente la voz profunda, esta vez más amenazante. «Siempre una elección». Mientras hablaba, las luces que centelleaban desde su interior emitían sombras extremas, proyectando figuras distorsionadas en las paredes, como si esa casa antigua estuviera revelando sus secretos escondidos. Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz desgarrándose en medio del pánico. Las sombras a su alrededor parecían escuchar, en un silencio que abrumaba.
Dímelo. Una madre siempre empuja su amor más allá de los límites. Pero, ¿estás dispuesta a sacrificarte por él? La voz resonó. Ojo por ojo, alma por alma, un susurro repentino la rodeó, un eco de los gritos de aquellos perdidos en la penumbra. Las almas en pena clamaban por su liberación, y Laura comprendió que en su deseo de salvar a Diego, había dejado entrever la fragilidad de su alma. Cerebros rotos, risas amargas de niños que nunca fueron encontrados, todo se amalgamaba en una oscuridad que amenazaba con consumirla. Diego, ven a mí. Suplicó, tratando de que el niño resistiera al tirón de las sombras. Un pequeño movimiento, un parpadeo más, y Diego titubeó. Ella se aferró a esa mínima esperanza, como un ancla en la tormenta. Recuerda quiénes somos, acércate. Pero el guardián de los pactos levantó su mano, y una fuerza indescriptible la empujó hacia atrás, como si una ola de oscuridad quisiese arrastrarla. La tristeza y desesperación se enroscaban a su alrededor, volviéndose cada vez más densa. ¿Realmente quieres conocer el costo de salvarle? Una madre pierde todo, incluso la esencia misma de su ser. Y entonces lo vio. En el centro de la tormenta de sombras, una figura se formó, la imagen de una mujer, con la mirada perdida y llena de ansiedad. Se dio cuenta de que era ella misma, una versión más vieja y consumida por el mismo horror. Su corazón se partió al reconocer la realidad de la advertencia: cada elección puede llevarla a un camino sombrío. «Detente», gritó. La figura la observaba en la distancia, como un susurro lejano. Pero antes de que pudiera entenderlo bien, sintió que la gravedad de la situación se intensificaba, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. A su alrededor, las paredes comenzaban a temblar y crujir, el eco de las almas perdidas resonando en la habitación como un río desbordado. «Recuerda, Laura», advirtió el guardián, «cada elección tiene su eco, ¿qué harás ahora?». Y entonces la habitación se iluminó con un fulgor vívido, proyectando sombras monstruosas que danzaban a su alrededor. «Déjame ir. Libera a mi hijo y a esos que sufren», exigió, el miedo se transformando en furia, pero el ser gigantesco solo sonrió. «Tu elección determinará su futuro. Una madre podría ser la salvación, o la destrucción». Las sombras empezaron a crecer, envolviendo a Diego, llevándolo con cada roce hacia la oscuridad. Laura sintió que el terror la aplastaba. El tiempo se agudizaba, y solo había un instante de decisión ante ella. En un último intento, los recuerdos de su vida juntos se agolparon en su mente, y con un grito desgarrador, Laura extendió su mano, rogando que nadie más fuera atrapado. «Si debo sacrificarme, que así sea». La oscuridad se encarnó, haciendo eco en los delirantes gritos de sus almas. Pero, en el centro de todo ese caos, un rayo de luz brotó. Y en ese instante, Laura se dio cuenta de que el precio a pagar podría ser mucho más alto de lo que había imaginado. Sin embargo, sería suficiente para romper la maldición que acechaba a la casa, pero, un giro inesperado cambió el rumbo de la situación. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Diego, y mientras la luz se expandía, el murmuro de las almas se tornó claro, casi persuasivo. Siempre hay un camino, siempre hay una verdad oculta. ¿Qué realidad se revelaría entonces? ¿Sería el verdadero sacrificio lo que mantendría a su hijo a salvo? La luz chisporroteante comenzó a llenar el salón, envolviendo a Laura en una calidez que parecía desvanecer la oscuridad por un breve momento. Un segundo de claridad en medio del terror, y su corazón latiendo furioso. Pero la alegría se torció en desasosiego cuando observó que la imagen de Diego se desvanecía, tironeado nuevamente por las sombras. «No. Diego», gritó, extendiendo su mano con desesperación. En ese instante, las sombras comenzaron a retorcerse en su entorno, como serpientes listas para atacar. Un giro feroz en el viento trajo consigo ecos de lamentos, susurros de quienes una vez habían ocupado ese espacio, atrapados en una jaula de dolor y anhelos no cumplidos. El guardián se acercó, su figura todavía imponente, cada paso resonando como un golpe de tambor en la mente de Laura. «Tu luz es fuerte, pero la oscuridad es más antigua. ¿Crees que basta solo con desear?». Su voz reverberó con burlona desdicha. La respiración de Laura se volvió irregular,
los sollozos de Diego sonando como música a sus oídos mientras intentaba aferrarse a su pequeño. Pero el miedo destellaba dentro de ella, recordándole que el sacrificio podría no ser suficiente, que había algo más en juego. ¿Qué debo hacer?, suplicó, las palabras escapándose entre lágrimas. Cada alma tiene un precio, explicó el guardián, casi como si se deleitara en su sufrimiento. El amor de una madre se mide en decisiones, y de las decisiones nacen consecuencias. Las sombras se arrastraban más cerca, acechando, listas para consumir lo que quedaba de su esperanza. «Diablo. No me llevarás a él», espetó Laura con una furia nacida del dolor y el amor, luchando con todas sus fuerzas. Se plantó firme, intentando que su luz interna prevaleciera sobre el horror que la envolvía. Su sacrificio debía significar resistencia, no rendición. La figura de su reflejo, la mujer consumida, emergió una vez más de la oscuridad, mirándola con tristeza. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar, Laura? ¿Tu alma, tu vida, o incluso la vida de otros? Las palabras se filtraron en su mente como veneno, pero no hubo tiempo para pensarlo. Un vibrante crujido rompió la atmósfera, y las paredes comenzaron a temblar violentamente, liberando trozos de yeso que cayeron como granizo sobre el suelo, como si la casa misma estuviera protestando contra la decisión inminente. «Elige», rugió la voz profunda, resonando en la habitación. De repente, la luz que había traído consigo se apagó un instante. Una penumbra amenazante se cierne una vez más. Cada sombra parecía querer arrastrarla, desintegrarse por completo en esas oscuras profundidades. Laura sintió que la furia inicial se disipaba, dejando solo desesperación. «Diego, aférrate a mí. No dejes que te arrastren». Su voz resonó con la urgencia de una madre, pero Diego parecía atrapado, sus ojos reflejando una lucha interna entre la luz de su madre y la oscura tentación del guardián. Un instante de silencio pesado cortó el aire, y en ese breve lapso, la verdad se hizo evidente. «No. No puedes elegir por él», gritó, tratando de rescatar a su hijo de las garras del destino. «Diego, escúchame. Te necesito». Pero la mente del niño batallaba entre la oscuridad y la luz. Entonces, en un momento, pudo oír un eco suave resonando en su interior. El murmuro de las almas se tornó más intenso, casi ensordecedor. «Siempre hay una elección». El guardián levantó su mano, y un círculo de sombras tomó forma a su alrededor. Laura comprendió, la decisión de Diego era más poderosa que cualquier sacrificio. Tenía que rodearlo y protegerlo con su amor, pero ¿podría ella resistir el tirón de la oscuridad mientras su propia esencia comenzaba a desvanecerse, mientras el terror crecía? El eco de las almas se tornó más claro. Lo que una madre elige, el hijo lo siente. La vida de ambos pendía de un hilo, y Laura sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La opción para romper la maldición vital era cada vez más escurridiza. ¿Qué harás, Laura? ¿Qué precio estás dispuesta a pagar en el abismo de tu amor? Y en ese instante, mientras el eco de las decisiones resonaba, Laura se dio cuenta de que el sacrificio podría requerir mucho más que ella había imaginado. Sin embargo, ¿sería Diego quien deba decidir? La sombra de la verdad la envolvía, pero no sabía si podría soportar el peso de su amor y el grito desgarrador del destino. La oscuridad se cernía, y había algo aterrador aún por descubrir. Fue entonces cuando, de entre las sombras profundas, una nueva figura emergió, un rostro conocido pero distante. La angustia la inundó de inmediato. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hemorragia de recuerdos has traído? La pregunta quedó suspendida en la oscuridad, resonando como un nuevo eco de advertencia. Y la respuesta, una verdad aterradora, aguardaba en el silencio. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer aquel rostro. Era su madre, perdida hace años en un mar de desesperación y soledad. La figura se acercó, sus ojos vacíos como espejos oscurecidos, reflejando las almas bien atrapadas en esta lucha. «¿Por qué viniste?», murmuró, con la voz temblorosa, las palabras apenas logrando salir entre sus labios. El eco de su pasado resonó en su mente, trayendo viejos fantasmas que jamás se había atrevido a enfrentar. «Vine a traerte un aviso, hija», dijo su madre, mientras sombras sutiles danzaban detrás de ella.
como espectros burlones que esperaban a devorar su fragilidad. La oscuridad no es lo que crees. Consume más que solo cuerpos, también devora esperanzas y sueños. Lauren vaciló, la tensión en el aire casi tangible. El guardián, viendo la confusión de Laura, sonrió de forma siniestra. ¿Cuántos sacrificios más harás, mamá? Sabemos que la ansiedad puede corroer lo que más amas. La última palabra se arrastró como un veneno, colándose en la mente de Laura. El lamento de Diego siguió sonando como un eco lejano, su voz tan diminuta, tan vulnerable. No. No me lo lleves, gritó Laura. ¿Cuánto te duele amar?, retumbó el guardián, burlón en su tono. Él debe decidir, su alma tiene un precio, igual que la tuya. Y las sombras conocen muy bien el valor de este amor. La oscuridad se estrechó a su alrededor, Laura cerró los ojos por un momento, tratando de buscar fuerzas en sus recuerdos, en las risas de Diego, en los momentos que habían compartido. Querida vida, tan frágil como un hilo de seda. Pero el peso de la incertidumbre la estaba aplastando. Mamá, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrada. Su madre se acercó más, los ojos llenos de tristeza. Debes recordar lo que es realmente importante. El amor debe ser protegido, Laura, más que preciado. Pero ten cuidado, cada decisión tiene repercusiones. Esta no es solo tu lucha. Las palabras se deslizaron suavemente, pero apenas duraron en el aire antes de desvanecerse, llevándose consigo cualquier destello de esperanza. Diego. La voz de Laura resonó en la oscuridad, un grito cansado que reverberó en las paredes agonizantes. El tiempo se había detenido, pero la presión seguía creciendo como una marea oscura dispuesta a ahogarlos. La sombra del guardián se alzó, oscureciendo completamente el cuarto. Elige rápido, Laura, o el precio a pagar será mucho mayor. La sonrisa burlona se amplió, y el viento gélido cortó el aliento de Laura. Diego, todavía atrapado entre la luz y la oscuridad, giraba lentamente la cabeza, luchando con su propio tormento interno. Mamá, yo no quiero. Su voz se apagaba, desvaneciéndose en el aire como humo. En ese momento de agonía, Laura sintió una explosión de poder llenarla. La luz que había creído perdida chisporroteó una vez más dentro de su pecho, su energía era pura y brillante. Pero en el fondo de su corazón, conoció la verdad, la luz sacaría a Diego del abismo, pero la oscuridad tardaría en retirarse. Te elijo, hijo, pronunció, y al hacerlo, sintió que la habitación estallaba en un destello brillante. Algo rompió dentro de ella. Una columna de luz se extendió, presionando a las sombras con una fuerza que las hizo retroceder. Pero el guardián no se quedó de brazos cruzados, su furia hizo temblar las paredes. Esto no ha terminado, Laura. Mientras su luz se intensificaba en el entorno, las almas alrededor comenzaron a manifestarse, sus rostros atrapados entre la desesperación y la esperanza. Siempre habrá un precio, susurró su madre antes de desaparecer en el torbellino de energía. Laura temía lo que esto podía significar. Sabía que hacer esto podría llevar a caminos oscuros. Diego, ven a mí, gritó con fuerza, pero el temor balbuceaba en su corazón, las sombras se agolpaban, sin embargo, un nuevo eco surgió en su mente. Solo tú puedes romper la maldición, recuerda. Desde dentro, un nuevo grito resonó, y el ambiente cambió bruscamente. En el suelo, un objeto brillaba con ferocidad, emitiendo un leve murmullo que solo Laura podía oír. Laura, una voz conocida, entrelazada con un giro oscuro, emergió de la penumbra. Tienes que recogerlo. La conexión inundó la habitación, y en su mano, un pequeño objeto comenzó a brillar intensamente. ¿Podría ese ser el último recurso que ella necesitaba para salvar a Diego del abismo? Pero frente a ella, el guardián se interpuso, su mirada fulminante recorriendo el objeto. No creas que puedes vencerme así. Laura se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Con su corazón latiendo como un tambor, levantó el objeto, asistida por un viento ancestral, comprendiendo que su amor de madre sería el hilo que podría romper las cadenas de su futuro. La oscuridad se agitaba, y una nueva revelación estaba por estallar. ¿Podría ella cumplir con su promesa, o sería el precio demasiado alto de una madre que solo quiere salvar a su hijo? Todo estaba en juego, y la pregunta final resonó como un eco.
¿Cuál sería el verdadero sacrificio que la llevaría a la victoria o la ruina? La sombra de la decisión se cernía, y el terror de lo desconocido acechaba cada rincón. Laura se quedó inmóvil, el objeto brillante centelleando en sus manos como un faro en la oscuridad. Podía sentir cómo la energía pululaba a su alrededor, rozando su piel con una sensación vibrante. La luz parecía querer liberarla, pero el guardián no se movió, su presencia oscura absorbiendo cada destello como si fuera un agujero negro. ¿Así que crees que con eso puedes liberarlo? El guardián rió, un sonido desgarrador y cruel. Esta no es una simple magia, niña. Tu amor, por fuerte que sea, es solo una chispa ante el poder de la oscuridad. Laura tragó saliva, su mente girando en un torbellino de miedo y determinación. Diego continuaba atrapado entre luces parpadeantes y sombras voraces. «Suéltalo», gritó, y al hacerlo, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las almas por toda la habitación comenzaron a alzar sus gritos, una mezcla de plegarias y desesperación. La luz en su mano se volvió más intensa. Chispas de energía la rodearon, adoloridas por el contacto con el guardián. Un profundo silencio invadió el lugar al instante. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el mundo se esperara con la respiración contenida. ¿Qué deseas realmente, Laura? La voz del guardián regresó, suave pero amenazante. ¿Deseas salvar a tu hijo a costa de lo que queda de ti? ¿Estás dispuesta a entregarlo todo? Las almas perdidas te observan, cada sacrificio cuenta. La confusión se apoderó de Laura, haciéndola dudar. Un eco de su madre resonó en su mente, la luz debe ser protegida pero, ¿esa luz no la estaba atrapando? El pensamiento la asustaba y su corazón se agrietó con el dilema. ¿Podía confiar en ese objeto, en ese poder? Diego, su voz se rompía. Si te libero, ¿el precio será tu vida? ¿O simplemente estarás en otro tipo de oscuridad? La angustia la consumía, casi podía oír los latidos de su corazón resonando en toda la habitación. «Sálvame, Laura», aulló Diego, su desesperación era palpable. El guardián rió de nuevo, disfrutando de la agonía de Laura. Escucha su llanto, esa es su fragilidad. No es un héroe, es una víctima. Nunca podrá estar a salvo. Por un momento, Laura dudó, pero cuando recordó cada sonrisa de su hijo, cada risa que habían compartido, el amor comenzó a eclipsar sus miedos. La luz en sus manos comenzó a resonar con poder, pulsando con cada latido de su corazón. Alzó el objeto, decidida. «No me detendrás», gritó, y lanzó la luz hacia Diego. Un destello doloroso atravesó la habitación, el rayo de energía chocó con el guardián, quien gritó con furia. Las sombras se revolvieron, enfocándose en Laura, intentando consumirla. Pero, en una explosión de luz, las almas que habían estado atrapadas comenzaron a alzar vuelo, su liberación resonando en ecos de libertad. Laura, la voz de su madre resonó ahora con un eco de esperanza. «Recuerda, cada luz tiene su sombra». La sala tembló, y mientras el guardián se retorcía ante el poder de Laura, las sombras se aglomeraron al fondo, perdiéndose en un cataclismo de gritos y sombras. Pero, de repente, décadas de oscuridad se acumularon en un solo lugar, y un nuevo objeto emergió de entre las sombras, oscuro como el abismo, haciendo que todo lo liberado pareciera un espejismo. «¿Qué es eso?», preguntó Laura, su voz temblando mientras miraba hacia lo que parecía ser una pequeña figura sombría. «Diego». El terror se apoderó de ella al darse cuenta de que la batalla no había terminado. Mientras la luz se apagaba, una risa fría emergió de la oscuridad, y en ese momento, Laura comprendió que había más secretos por revelar, más sacrificios que enfrentar. «Siempre habrá un precio, pequeña», la voz del guardián resonó nuevamente, más fuerte y tremenda. «¿Listo para jugar de nuevo?». La sombra emergió del abismo, y una nueva figura se proyectó en el horizonte, envuelta en un oscuro manto, causando que el terror latente en Laura despertara una vez más. ¿Qué nueva prueba tendrá que enfrentar en esta lucha interminable? La oscuridad seguía acechando, y el verdadero horror apenas comenzaba. Laura se encontró en el centro de un caos ardiente, la luz que había emanado de su corazón ahora parpadeando en un esfuerzo desesperado por mantener la oscuridad a raya. Pudo sentir cómo sus fuerzas se deslizaban entre sus dedos, como un sueño del que intenta despertar sin éxito.
El abismo que rodeaba a Diego emanaba un susurro seductor, una llamada oscura que amenazaba con devorar todo a su paso. Las sombras retorcidas comenzaron a adquirir formas grotescas, algunas eran rostros conocidos, otros, rostros de aquellos que habían desaparecido en la niebla del horror, mirándola con ojos vacíos cargados de súplica. Su corazón se quebró ante esta invasión de almas perdidas. No los dejaré sufrir más. Gritó, su voz resonando con una determinación renovada. De repente, el guardián de los pactos se alzó ante ella, su figura monumental oscureciendo el resto de su entorno. ¿Crees que tus esfuerzos significan algo, niña? La oscuridad siempre encontrará un camino, resonó su voz, profunda y burlona, llenando la habitación con un eco maligno. Pero Laura no se dejó amedrentar. Recordaba los momentos de felicidad con Diego, las risas compartidas, y con cada recuerdo, la luz se intensificó a su alrededor. Esto no es solo una lucha personal, es por todos ellos. La luz de su corazón brillaba con más fuerza mientras alzaba el objeto que había encontrado entre las sombras. La esencia de su amor se concentró, y con un grito, lanzó el brillo que contenía hacia el centro de la habitación. La explosión de luz fue ensordecedora. A través de la imponente oscuridad, brotó un claro de esperanza. Las almas perdidas comenzaron a unirse en un torbellino de energía, liberándose de las garras de la maldad. Los rostros, antes tristes, ahora iluminados por la luz de Laura, comenzaron a sonreír. Gracias, Laura, susurraban al unísono, una melodía que resonaba en el aire, llenando su espíritu de un consuelo profundo, pero el guardián rugió, su furia se intensificó. Y las sombras comenzaron a vibrar y a luchar contra la luz. No permitiré que esto continúe. Di la verdad. Di lo que sabes, su voz retumbó, creando temblores en las paredes de la casa. ¿Qué verdad?, preguntó Laura, sintiendo que el sudor frío le corría por la espalda, pero sin miedo. La luz seguía emanando de ella con fuerza, como si la protegiera de la oscuridad. La verdad de que el sacrificio más grande no se mide en dolor, sino en amor. Gritó, clamor que resonó por toda la habitación. Con el sacrificio de su amor, el eco de las almas liberadas fue más fuerte. Alrededor de Laura, las sombras lloraban, mezclándose en un lamento que se sentía como un golpe en su pecho. De repente, el niño tomó forma a su lado, la imagen de Diego brilla en sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, estoy aquí, ayúdame, suplicó, su voz un hilo en el caos. En ese instante, la claridad invadió la mente de Laura. La conexión que había compartido con su hijo era un vínculo que ningún guardián, ninguna sombra, podría romper. Se abalanzó hacia él, dejando que la luz de su amor lo envuelva. Con cada paso, las sombras retumbaron en protesta, pero ella no se detendría. Te elijo, Diego. Nunca me iré de ti. De la oscuridad surgió un grito desgarrador del guardián, quien sintió como su poder se desvanecía ante el amor que iluminaba la sala. Retírense, el precio será alto. La sombra se disipó un poco, como si un hilo de esperanza golpeara su corazón, pero el caos estaba lejos de terminar. El fulgor del poder de un amor inmenso los rodeó a ambos mientras la luz se expandía con su fuerza renovada. Siempre hay un precio, recordó Laura, su voz firme y decidida. Pero yo soy el precio. Si tengo que sacrificarme por ti, lo haré con gusto. Las sombras comenzaron a dispersarse, retrocediendo al oír su declaración. El sacrificio de una madre no era en vano. El guardián de los pactos, ya debilitado, gritó con denuncias al ver cómo el amor desdibujaba su control. Con tu sacrificio, se rompen las cadenas de la oscuridad. La elección ha sido hecha. Con un estallido brillante, Laura se dio cuenta de la esencia verdadera de su elección. La luz impregnaba toda la habitación, transmutando el miedo en paz, y con un grito final de liberación, todo se desvanecía en un instante fulgurante. Hecho y precio pagado, la oscuridad se disolvía en su esencia, llevándose consigo a los que habían atrapado en un juego macabro. La tormenta comenzó a ceder, los ecos de las almas se desvanecían, y un silencio envolvente cubrió la casa. Laura y Diego se miraron a través de la luz brillante, sabiendo que habían enfrentado lo peor y salido victoriosos. Sus corazones palpitaban juntos, unidos para siempre en ese amor que todo lo había conquistado. Estamos a salvo, mamá,
dijo Diego, su voz impregnada de pureza y amor. Estaremos siempre juntos. Mientras Laura le acariciaba la cabeza, supo que habían roto las cadenas del pasado para forjar un nuevo futuro. Sabía que, aunque el precio había sido inmenso, había valido cada segundo. El eco del amor llameante los rodeó mientras una nueva esperanza florecía en el horizonte. Pero como siempre, estaban los valientes que entendían que la lucha nunca termina. Aferrados el uno al otro, Laura y Diego finalmente encontraron su camino hacia la libertad. Los días oscuros habían terminado. El horror fue derrotado, y el amor ganó, pero, cuidando siempre el recuerdo de los que habían sido perdidos, nada sería igual, pero estaban juntos, y por ahora, eso era suficiente. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas, apóyanos dándole al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.